Hola, si te gustan los misterios, los homicidios escalofriantes, las casas terroríficas, las leyendas, las biografías y la historia, este es tu canal. Hoy hablaremos de una mujer que parecía ser una diosa bohemia. Muchos dicen que la creadora de la danza contemporánea, con un estilo inconfundible y con un fallecimiento tan inesperado como simbólico. La libre e intensa vida de Isadora Duncan, la creadora de la danza contemporánea. Empieza Audio Misterios, el rincón de las historias. Angela Isadora Duncan nació el 27 de mayo de 1877 en San Francisco, estado de California, ciudad a la que llegaron sus padres inmigrantes desde Irlanda. Su padre era Joseph Charles Duncan, un empresario minero y banquero que abandonó la familia, siendo Isadora muy pequeña, creando con el divorcio una situación económica muy difícil, ya que tenían 4 hijos, siendo Isadora la menor. Su madre, Dora Duncan, que era profesora de piano y daba lecciones, fundó en 1884 una escuela de danza en una ciudad de la bahía de San Francisco, Oakland, y allí su hermana mayor, Elizabeth, era la maestra principal de danza, y más tarde su hermano Ruiman también colaboró. Isadora empezó a trabajar en la escuela de danza, su gran pasión, con 11 años, ayudando a su hermana con los más pequeños y dejando sus estudios en el colegio. Isadora era una niña retraída y solitaria, a la que le encantaba jugar en la playa, mientras se abstraía mirando el mar. Le encantaba el movimiento de las olas, y esa atracción fue la semilla de su arte años después, ya que la niña imaginaba movimientos de manos y pies que acompañaban a las olas, y acabó siendo el inicio de su característico y particular estilo en la danza. En la adolescencia se fueron a vivir a Chicago, en el estado de Illinois, Estados Unidos, y allí Isadora estudió danza clásica, pero en un incendio lo perdieron todo y se volvieron a mudar a Nueva York, donde Isadora ingresó en la compañía de teatro del dramaturgo Augustin Daly. En 1898, su padre falleció en un naufragio, junto a su tercera esposa y su pequeña hija de 12 años. Y en el año 1900, cuando contaba con 23 años, convenció a su familia para emigrar a Europa, por lo que se fueron a Londres y después a París. Fue en Londres donde Isadora, siendo una chica inquieta y con mucha iniciativa y constancia, visitaba a menudo el Museo Británico, con grandes colecciones de historia, arqueología y arte, donde pasaba muchas horas. Y allí, fascinándole las expresiones artísticas de la antigua Grecia, fue donde tomó sus formas, como inclinar la cabeza hacia atrás, como las divinidades que participaban en las bacanales, las celebraciones colectivas en honor al dios griego Baco, símbolo de la liberación, la alegría y el desenfreno, que más tarde fueron muy características en su danza. En esa época se consolidó su estilo, alejado de patrones clásicos, añadiendo movimientos deformados de la realidad para expresar más subjetivamente al ser humano y la naturaleza. Una innovación al arte, dejando de lado el ballet clásico y buscando nuevas formas de expresión, con estilos basados en la libertad corporal, intentando expresar el interior y liberar al ser humano de sus represiones. Su puesta en escena, minimalista, en vez de decorados aparatosos, tan solo algunos tejidos en color azul celeste, una túnica vaporosa donde se podían ver las piernas desnudas y los pies descalzos, en vez de las zapatillas de punta, los vestidos de tutú y las medias rosadas, resultando ser muy revolucionaria, bailando además con el pelo suelto y sin maquillar, en lugar de maquillarse a conciencia y recogerse el pelo en un moño, que era lo normal en la época.
y al principio chocaba considerablemente el estilo de Isadora, por lo que tuvo que aguantar muchos abucheos e incluso interrupciones en sus sesiones de danza. Isadora tenía un estilo peculiar y característico, dando una imagen de una diosa bohemia, con movimientos desafiantes a las reglas de la danza clásica, envuelta en largas telas de seda. Era una mujer libre, intensa y moderna, todo lo que una mujer de su época no debía ser. Incluso conducía un descapotable de lujo cuando no era normal ver a una mujer conduciendo. En 1913, con 36 años, sus hijos de 3 y 7 años fallecieron cayendo al río, en un accidente de coche en París. Lo cual cambió su vida para siempre. Algo se rompió en ella, sobre todo su fe. Solo le quedó su arte. Siendo Isadora ya muy extravagante, sin importarle si tenía o no dinero y desinteresada completamente por las convenciones sociales, se volvieron aún más marcadas. A principios de julio de 1916, con 39 años, fue por primera vez a Buenos Aires, Argentina, y su éxito ya había alcanzado una dimensión extraordinaria. Pero se encontró con que las alfombras y cortinas que utilizaba en sus recitales no habían llegado, por lo que tuvo que encargar otras nuevas, y le costaban un costo muy alto. Así que, como no llevaba efectivo para ese inesperado gasto, lo tuvo que pagar a crédito. En su primer concierto la recibieron fríamente, ya que el público estaba acostumbrado al ballet y encontraron su técnica limitada y pobre. La noche antes de su segundo concierto, se fue con unos amigos a un club nocturno y, feliz y con la agitación del momento, se puso a bailar el himno nacional. Por lo que al día siguiente, el gerente del Coliseo le dijo que ofreciendo esa actuación había faltado al contrato con él y estuvo a punto de anular el concierto. Por suerte, el director musical de la gira lo pudo solucionar y el gerente anuló su decisión. Y en su tercer programa, Isadora quería dedicárselo al compositor alemán Richard Wagner, pero su director musical era francés y se negó a cooperar. Consideró que al tener una licencia del ejército de su país, provocaría censuras si en tiempo de guerra participaba en un programa con obras de un compositor alemán, así que buscó otro director, pero el programa alejó a muchos admiradores de Isadora. En el concierto, algunos espectadores empezaron a hablar en voz alta. Entonces Isadora dejó de bailar, se acercó a ellos airadamente y les dijo que ya le habían avisado que los sudamericanos no entendían nada de arte. Dijo así: «Vous n'êtes que des nègres», usando de forma muy despectiva «negros», por lo que el administrador acabó cancelando las funciones restantes. Así que Isadora Duncan tuvo que dejar como garantía de pago en el hotel donde se alojó su abrigo de armiño y sus pendientes de esmeraldas, regalos de su ex amante Paris Singer, el rico heredero de las máquinas de coser y que había financiado en muchas ocasiones a Isadora. En 1922, con 45 años, fue a Moscú, simpatizando con la revolución en la nueva Unión Soviética. Allí su fama internacional llamó la atención y dio la bienvenida al nuevo régimen. Pero pronto la enviaron de vuelta, debido al fracaso del gobierno ruso para cumplir las excéntricas promesas de apoyo a Isadora, junto con las duras y estrictas condiciones del país. La vida íntima de Isadora Duncan fue tan poco común como su arte, viviendo al margen de las costumbres tradicionales y de la moral. Se casó ya mayor con el poeta ruso, 17 años menor que ella, Sergei Yesenin, quien la acompañó en un viaje por Europa. Su adicción al alcohol y su violento carácter acabaron con el matrimonio, y un año más tarde, Sergei volvió a Moscú, sufriendo allí una fuerte crisis que lo llevó al ingreso en un psiquiátrico. Poco después se quitó la vida, aunque también se dijo que fueron otros los que lo hicieron. Isadora Duncan tuvo 2 hijos, eligiendo ser madre soltera, y aunque nunca reveló el nombre de los padres, se sabía que eran
Edward Gordon Craig, productor y director de escena además de actor, y el hijo del magnate de las máquinas de coser, Singer, Paris Singer. La vida de Isadora estuvo llena de escándalos y también de tragedias. La mayor fue el fallecimiento de Deirdre y Patrick, sus dos hijos, que se ahogaron junto a su niñera en un accidente en el río Sena en París. En cuanto a las relaciones de Isadora, se decía que era bisexual y que tuvo algunas relaciones con mujeres conocidas de la época. Con la escritora y poetisa estadounidense Mercedes de Acosta y con la poetisa y novelista Natalie Barney, además de otros romances no confirmados, con la actriz de teatro italiana Eleonora Duse o con la escritora, poeta y feminista italiana Lina Poletti. Su última pareja fue Víctor Serov, que escribió su biografía, y en ella afirmó que esas declaraciones eran inciertas. Lo que ocurrió es que muchos homosexuales aduladores se acercaban a ella por su personalidad maternal, y ella, que siempre estaba dispuesta para ayudar, los consolaba en sus conflictos amorosos, los apoyaba y dejaba que la acompañaran. Víctor también afirmó que Isadora no estaba para nada de acuerdo con la opinión que tenían los franceses sobre el lesbianismo, que decían era amichot, ya que ella sentía cierta repulsión hacia ello, algo que era natural en cualquier mujer heterosexual. Pero cuenta que cuando falleció, esas conocidas publicaron lo que quisieron, historias que solo estaban en su imaginación, y contradijo a Mercedes de Acosta, que dijo haberle ayudado a escribir su autobiografía. E igualmente, en su autobiografía contada por ella misma, Mi vida, describió a Marie-Louise Fuller, bailarina, actriz y escritora, como seguida de un séquito de chicas guapas que le acariciaban las manos y le daban besos. En mi extrema simplicidad, recordé que mi madre, a pesar del gran amor que sentía hacia nosotros, no nos acariciaba casi nunca, y me quedé verdaderamente estupefacta ante tales muestras de afecto nuevas para mí. Y cuando estuvo de gira con Loí, dijo antes de separarse de la gira: ¿qué tenía yo que hacer en aquella compañía de bellas, aunque dementes, señoritas? Por lo que esos comentarios no los hubiera hecho alguien que participara en ese dinamismo. Asimismo, su mejor amiga, Mary Desti, y Erma Donken, su más fiel y noble alumna, con la que incluso estuvo viviendo en Rusia, jamás comentaron nada acerca de relaciones lésbicas. En el final de su vida, su carrera empezó a decaer, siendo tiempos de problemas financieros, de escándalos sentimentales e incluso de varios sucesos de ebriedad pública, por lo que la fue alejando de su público y de sus amigos, hasta que acabó con su arte. En esos años dejó grandes deudas en hoteles y apartamentos alquilados, hasta que la convencieron para que escribiera su autobiografía, para que la ayudara un poco en su economía. Su fallecimiento está envuelto en un cierto misterio que no se ha conseguido despejar completamente. Isadora Duncan falleció en la ciudad francesa de Niza, en el departamento de los Alpes Marítimos, la noche del 14 de septiembre de 1927, con 50 años. A causa de un accidente de coche, asfixiada al enredarse su largo chal que llevaba rodeándole el cuello en la llanta de su automóvil. Entre la llanta de radios y el eje trasero, llevaba una chalina pintada a mano, lo suficientemente larga como para envolver su cuello y ondear por fuera del coche, regalo de su amiga Desti. Isadora iba en el asiento del copiloto, Benoît Falchetto, un joven mecánico italiano al que apodaba Bugatti. La leyenda cuenta que tras el suceso el coche, que era una Milcach francés modelo GS de 1924, se convirtió en un Bugatti mucho más caro y lujoso. Antes de subir al coche para vivir uno de sus encuentros románticos, Isadora se despidió de sus amigos con unas palabras. Adieu, mes amis,
Je vais à la gloire, como luego recordó su buena amiga Mary Desti. En su necrológica del diario se leía: el automóvil iba a toda velocidad cuando la estola de fuerte seda que ceñía su cuello empezó a enrollarse alrededor de la rueda, arrastrando a la señora Duncan con una fuerza terrible, lo que provocó que saliese despedida por un costado del vehículo y se precipitase sobre la calzada de adoquines. Así fue arrastrada varios metros antes de que el conductor, alertado por los gritos, consiguiese detener el automóvil. Se obtuvo auxilio médico, pero se constató que Isadora Duncan ya había fallecido por estrangulamiento y que sucedió de forma casi instantánea. Isadora fue incinerada y sus cenizas las colocaron en el cinerario del cementerio de Père-Lachaise, el más grande y célebre del mundo, en París. Hay un nicho de homenaje a su nombre en el cementerio de San Fernando, en Ciudad de México. Isadora Duncan tuvo un fallecimiento tan imprevisible como simbólico. El mismo complemento que la hacía única, su símbolo de estilo y libertad, fue el que la llevó a su final. Si te ha gustado, dale a like para saber que ha sido de tu agrado y acciona la campanita de notificaciones para poder seguir ofreciéndote contenido. Hasta dentro de 2 semanas.